Bien, pues como platicábamos el día de ayer, pues nos vamos a dedicar hoy pues con mayor énfasis en discutir y platicar sobre las diferentes opciones de tratamiento para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Debemos recordar siempre que la base del tratamiento para cualquier condición crónica, sobre todo diabetes mellitus, sea tipo 1, tipo 2, la que fuera, es el aspecto de la alimentación balanceada y saludable, el estilo de vida, que incluye ejercicio, incluye dormir en las horas correctas, incluye el manejo del estrés y la ansiedad, incluye cualquier tratamiento para otras comorbilidades o condiciones crónicas, el estilo de vida en general, que debe ser un estilo de vida saludable. Y bueno, sobre esa base de tratamiento, pues ya hablamos de medicamentos. Lo primero que quiero hacer con ustedes es revisar la información que se proporciona en el cuadro que está en su libro con relación a las diferentes formulaciones de insulina. Esto es importante que lo conozcamos bien porque los pacientes van a tener muchas ideas erróneas, muchos mitos, muchas situaciones de rechazo, incluso muchas veces a tener que utilizar insulina porque lo relacionan con complicaciones. Lo ven como un elemento que pues uno lo utiliza. Fíjense, ahí tenemos la culpa en parte de los médicos también, porque lo usamos como una amenaza, ¿no? Mire, si no viene bien controlada la próxima, le voy a poner insulina. Mire, que si no me hace caso con la dieta, le voy a poner insulina. Y entonces lo usamos como una especie de amenaza ahí para los pobres pacientes y ya empiezan a pensar que la insulina es el demonio, ¿no? Que es el diablo, qué sé yo. Entonces le tienen mucho miedo. Si además de eso le sumamos el hecho de que los pacientes tienen familiares también con diabetes que puedan haber tenido pues ceguera, amputaciones, alguna complicación, y en cuyo caso, en esos pacientes, como ya estaban tan complicados, también uno de los pues, recursos habituales es utilizar insulina como parte de su tratamiento, de alguna forma lo pueden asociar con esas complicaciones. Sobre eso también pues, la ignorancia que se transmite con cierta facilidad de parte de otras personas que sin conocimiento adecuado del tema, pues empiezan a opinar. Incluso la persona que se sentó a la par ahí en el bus, o sea, ni siquiera algún médico, sino pues las gentes que acaban de conocer tienen más credibilidad muchas veces para el paciente que el mismo médico. Entonces, todos esos factores contribuyen a que haya una especie de rechazo, de siempre rechazo. Y así como les platicaba ayer que cuando un paciente llega a la clínica y uno le da la noticia o le comenta pues que tiene el diagnóstico de diabetes mellitus y se tienden a deprimir o incluso algunos hasta se ponen a llorar, cuando les decimos que tienen que utilizar insulina como parte del tratamiento o como tratamiento principal en sus casos, igual algunos se ponen muy enojados, se alteran, se ponen a llorar ahí y empiezan a tratar de como de negociar. O sea, mire, doctor, ahora me voy a portar bien, mire, doctor, no, tal vez haya otra opción. Y muchas veces tienen, digamos, la situación de ir y consultar con alguien más, o sea, y el paciente está en su derecho, pero mientras mejor orientados estemos nosotros, mejor capacitados para atender el tema de insulina, pues es importante. Lo primero que hay que decir es que la insulina que se utiliza en la actualidad es una copia exacta desde el punto de vista molecular de la insulina humana. Por eso todas estas insulinas, todas estas formulaciones son insulinas pues prácticamente humanas. Lo único es que se producen por ingeniería genética y dependiendo del hexámero o del polímero que conforme al unirse a ciertas otras moléculas transportadoras, de esa situación va a depender tanto su inicio como el efecto máximo y la duración efectiva. Todas las insulinas de acción corta, incluida aquí la insulina Aspar, la glulicina, la Lispro, estas tres tienen un perfil de acción muy similar. El inicio de la acción, aquí lo ponen como menor de 0.25 horas, porque la verdad es que empieza más o menos a actuar a los 5 minutos. Algunas veces actúa un poco antes, otras un poquito después, pero estos pacientes ya a cuestión de 5 minutos están empezando a tener efecto de la acción de la insulina que se inyectaron. Esto obliga entonces a que el paciente tenga ya el plato servido en la mesa, a que se inyecte y a cuestión de 5 minutos ya esté comiendo. Porque si no lo hace de esa forma, sobre todo con estas tres, si no lo hace de esa forma, el paciente puede tener hipoglucemia si no logramos
hacer que empate bien la absorción de los nutrientes con el inicio de la acción y con el efecto máximo de la misma insulina. Pero como ustedes pueden ver, la duración realmente no es muy larga. Aquí lo ponen hasta de 4 horas, pero la verdad es que lo más que tienden a durar estas 3 son 2 horas. Las utilizamos para tratar de imitar lo que habitualmente debe suceder en el paciente después de las comidas. O sea, los picos postprandiales de insulina se imitan bastante bien, no de forma perfecta, pero bastante bien con estas 3. Luego tenemos dentro de las insulinas de acción corta, la insulina regular o insulina simple, insulina cristalina, como le quieran llamar. Cristalina la dicen en otros, bueno, es regular en otros lados o rápida. Esta insulina también tiene un inicio de acción un poquito más lento, más o menos a los 30 minutos empieza a actuar. El pico máximo se da a las 2 o 3 horas, o sea, un poquito más lento también en su pico máximo de acción, y la duración puede ser hasta de 3 a 6 horas, pero la verdad es que cuando mucho son unas 3 horas. Después de ese tiempo ya casi no vemos efecto de la insulina regular que el paciente se puso, independientemente de la dosis. O sea, ya el efecto se va perdiendo conforme va pasando el tiempo. Está la insulina inhalada. Esta insulina también existe, no se utiliza en la práctica clínica cotidiana, tiene muchos problemas de tipo logístico y algunos efectos adversos sobre funcionamiento pulmonar bronquial, que ha limitado su uso. Existen también, de hecho, insulinas orales, pero no han superado la prueba del efecto que tiene la acción del estómago sobre su digestión, y no han logrado tener tampoco absorciones adecuadas a nivel sistémico como para utilizarla de forma oral. Las otras que tenemos son las de acción larga. Todas estas son parenterales. Dentro de la acción prolongada o larga está la insulina de Gludec, la de Temir, la insulina glargina y la NPH. Esas son las que usamos actualmente. Como ustedes pueden ver, estas 3, sobre todo la glargina y NPH, tienen un inicio de acción bastante similar. Entre 1 y 2 horas empieza a actuar, 3, 4 horas lo más, ¿verdad? Pero sí empieza a actuar más o menos como a las 2 horas de que se inyectó. Y aquí de todas estas formulaciones, la única que hace pico de acción, tiene un pico máximo de acción, es la NPH, que se da entre la cuarta y, por lo general, entre la cuarta y sexta hora de aplicación. Entonces, si yo le puse a mi paciente NPH en la mañana, antes del desayuno, me va a servir el pico de acción que tenga esa insulina NPH para cubrir parte de la mañana y lo que va a suceder antes de almuerzo. Pero si solo se lo puse en la mañana, ya para el horario de la noche, en la cena o después el horario nocturno, ya no te voy a tener acción. Miren, lo más que dura son 10 horas, pero en realidad el efecto dura, pues no sé, unas 6, 8 horas cuando mucho. Aquí lo ponen hasta 16, es demasiado largo este tiempo que pone Harris, es por lo general más corto. Las insulinas que sí son, digamos, más fisiológicas o que funcionan de forma más similar a la secreción basal que estamos tratando de imitar con estas insulinas de acción larga son la insulina glargina y la insulina de Gludec. Estas tienen los periodos de acción más prolongados, incluso la de Gludec hasta 72 horas más o menos. Y la glargina, pues por lo general entre 20 y 24, más o menos 24 horas es lo que tiende a durar. Eso justifica que se utilicen una vez al día. Con la de Gludec, por favor, no cometan el error de que como dura 42 o 72 horas, entonces, porque lo he visto también en algunos colegas, que lo dejan hoy en la noche y mañana no se ponen y al tercer día se vuelven a poner en la mañana y después otro día no y después en la noche otra vez. O sea, siempre hay que aplicarlo en horario similar, digamos. La ventaja que tiene de Gludec sobre las demás es que es un poco más flexible en el horario de administración. El tip o el punto más importante para que esta, la argina, funcione de forma correcta es ponerlo siempre a la misma hora. No digamos que hoy me lo puse a las 7 de la mañana y mañana me pongo a las 8 y después a las 6, porque va a haber mucha variabilidad con los niveles circulantes de insulina que logremos. O sea, el tip con esta es ponerlo siempre a la misma hora. Una cuestión de diferencia de 5 o 10 minutos no hay problema, pero si hay mucha diferencia entre día y día, sí va a haber problema con la estabilidad del efecto que buscamos. En cambio, con Degludec, ahí hay un poquito más de flexibilidad. La insulina de Temir se puede utilizar, o sea, sí existe, es cara, más o menos igual de cara que la glargina. La única ventaja que tiene sobre las demás es que, como está unida a albúmina, en teoría tiende al paciente a ganar menos peso. Entonces, si el paciente ya de por sí es obeso, yo le pongo insulina, con cualquiera, eso sí pasa con todas, con cualquier insulina que le ponga va a subir de peso. Pero dentro de todas las formulaciones,
la de Temir es la que menos induce ganancia de peso. Eso podría ser una ventaja, pero el problema, pues no solo es el costo, porque sí es una insulina cara, sino que al final su duración, realmente aquí lo ponen hasta de 24 horas, pero lo más que dura son unas 16 horas, 14, 16 horas. Entonces muchos pacientes terminan requiriendo, cuando están usando Detemir, terminan requiriendo 2 inyecciones al día. Entonces yo al final de cuentas lo veo como que fuera una NPH cara, ¿no? Porque pues, si la NPH la puedo usar o la debo usar igual 2 veces al día por la duración de la acción, y la Detemir igual, entonces pues tal vez la única ventaja sea el tema del peso. Luego el libro menciona todas estas formulaciones que vienen combinadas con un porcentaje de acción rápida y un porcentaje de acción más lento. O sea, como este funcionando como basal y este más rápido. En, digamos, variables combinaciones 75-25, 70-30. Esta es bastante común, la usan con bastante frecuencia en algunos lugares donde atienden, digamos, principalmente pacientes con diabetes, la famosa 70-30. Pero la verdad, doctores, es que no son útiles desde el punto de vista de tratar de imitar lo que fisiológicamente queremos imitar. O sea, con estos pacientes, si yo le empiezo a subir la dosis de una, inevitablemente subo la otra. Y cuando ya tengo que usar dosis un poquito altas, resulta que los pacientes, primero, empiezan a tener muchas hipoglucemias, y como están con hipoglucemias, las corrigen ingiriendo algún carbohidrato simple y luego vuelven a tener picos muy altos de glucosa. Realmente no son útiles. Si yo tengo que utilizar una insulina basal y una insulina de acción corta o ultra rápida, pues prefiero usarlas por separado. Dentro de todas estas, las que puedo yo combinar en la misma jeringa son esta insulina regular, o sea, la insulina cristalina y la NPH. Esas sí las puedo inyectar juntas. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un paciente con glargina y con Asperger, no las puedo inyectar en la misma jeringa o el mismo dispositivo. Tengo que separarlas. Entonces, eso también a veces es un poquito pues, complicado, ¿no? El tema de tener que poner separadas las presentaciones. Pero procuremos evitar estas formulaciones o esas premezclas ya fabricadas. No son realmente muy útiles desde el punto de vista práctico. Esto es lo que les decía, nosotros lo que tratamos de hacer es imitar lo que habitualmente debe suceder con nuestros pacientes. O sea, todos los seres humanos tenemos o debemos tener una secreción basal de insulina, ¿sí? A cierto ritmo, cada quien tiene su propia secreción basal, eso en algún otro momento lo podríamos discutir, ¿verdad? Cada quien produce lo que necesita, pero en respuesta a los alimentos, lo que vamos a hacer es producir o inducir una secreción mayor de insulina para cubrir esos picos postprandiales. Entonces, aquí lo que queremos hacer es imitar esto. Si ponemos NPH, vean lo que pasa. El paciente hace un pico más o menos a la cuarta, sexta hora, y después de 6-8 horas deja de tener acción el paciente, y por eso, por lo general, si el paciente está con insulina NPH y por la forma en la que hace pico, preferimos los endocrinólogos poner la insulina en la segunda dosis, no antes de cena, sino en la noche ya para dormir. Primero, reduce el riesgo de hipoglucemia nocturna. Segundo, también ayuda a suprimir la producción hepática de glucosa. Y los pacientes por lo general ya amanecen mejor, con un nivel más controlado de glucosa, y luego pues, ya les toca ponerse otra vez NPH. Si son diabéticos tipo 2 y están usando NPH, recuerden siempre que deben tener 2 dosis, a menos que tengan falla renal crónica, estén en diálisis, pero si no tienen falla renal, tienen que ponerse 2 dosis. Eso se lo digo particularmente porque este es el esquema o el tipo de insulina que más frecuentemente van a ver que se utiliza en el Hospital Roosevelt por el costo. Tampoco es que sea regalada la insulina, pues, pero sí es más barata, mucho más barata que las otras formulaciones. Ahora, cuando utilizamos una insulina basal con acción más larga, pues el efecto de imitación, por así decirlo, de lo que normalmente sucede, pues se logra con más eficacia. Aquí, esto representa la diferencia de la duración de la acción y el pico de insulina cristalina o rápida versus una insulina regular que se parece más a lo que debe suceder normalmente con nuestros pacientes, con las personas que después de las comidas. Este gráfico lo que representa es más o menos cómo debemos, o los diferentes esquemas que tenemos para aplicación de insulina cuando el paciente está dependiendo totalmente de insulina. Por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 1. Estos pacientes tenemos que tener una insulina basal siempre y también una insulina prandial. O sea, aquí los bolos prandiales. O si el paciente está con una bomba, esto es lo que también se debe programar. Una infusión basal, una aplicación, pues, que la máquina, la bomba le otorga al paciente
basalmente y los bolos de respuesta de acuerdo a los alimentos que el paciente va a consumir. Enfocándonos en diabetes tipo 2, recuerden siempre esto, el tratamiento se basa en la combinación de dieta y estilo de vida, ejercicio y medicamentos, pero también tenemos que tratar los problemas asociados. Acuérdense lo que platicábamos ayer con relación a que el enfoque no debe ser glucocéntrico, sino que tiene que ser más integral, y siempre tenemos que buscar, si el paciente tiene dislipidemia, tratar la dislipidemia, tratar la hipertensión si la tiene, y el manejo de la obesidad. Eso también es un problema, es un dolor de cabeza a veces, pero bueno, siempre hacer énfasis en el manejo de la obesidad del paciente. Y también tenemos que estar buscando activamente y a la vez tratando las posibles complicaciones crónicas que tengamos de diabetes, retinopatía, nefropatía, neuropatía, problemas cardiovasculares o algunas otras complicaciones como amputaciones, por ejemplo, pie diabético. Este cuadro está ahí en su libro y pues es útil porque nos presenta diferentes opciones de medicamentos orales. Dentro de todas estas opciones o familias de medicamentos que nos proporciona el libro, la metformina, que pertenece a la familia de las biguanidas y por cierto es el único integrante de esa familia que ha sobrevivido a la prueba del tiempo y que además es la base del tratamiento con pacientes diabéticos tipo 2, pues resulta que es bastante buena porque lo que ayuda es a reducir la producción hepática de glucosa nocturna, que es uno de los primeros o de los principales trastornos fisiopatológicos que se dan en pacientes con diabetes mellitus. Entonces es muy útil de inicio, pero a la vez tiene otros efectos que pues son útiles en el contexto del paciente diabético tipo 2. No causan, por su mecanismo de acción, no tienden a causar hipoglucemia, aunque esto es variable, ¿verdad? Hay algunos pacientes que sí pueden hacer. Su efecto es neutral en el peso, aunque también se utiliza en algunos casos en pacientes que están tratando de bajar de peso, sobre todo si tienen un grado de resistencia a la insulina muy alto, pero nunca lo usen como un medicamento para bajar de peso, o sea, esa no es la indicación. Se puede ayudar, pero no es la indicación principal. El costo es relativamente bajo, dependiendo, ¿verdad? Porque si consiguen un genérico de aceptable calidad, pues sí, el costo es un poco más bajo a que si buscan el original, que es el glisulín. El glisulín es bien caro, o sea, el glisulín vale como 600 quetzales al mes la tableta, perdón, el tratamiento. Pero si buscan una metformina para, digamos, genérica de buena calidad, pues pueden gastar unos 100 quetzales, digamos, para el mes para su tratamiento de metformina. Es uno de los medicamentos orales que mayor impacto tiene en reducción de hemoglobina glucosilada. Aquí hay un punto importante. Mientras más alta esté la hemoglobina glucosilada de un paciente, más va a bajar el porcentaje de hemoglobina glucosilada con la intervención. O sea, hay pacientes que ustedes van a ver con, qué sé, 12 de hemoglobina glucosilada, lo ponen pues en dieta, ejercicio y todo, y les dejan metformina, y la próxima vez que le miden glucosilada ya está en 8, entonces ustedes dicen, bueno, le bajo 4%, ¿no? Pues, y lo que el libro dice es que baja de 1 a 2, bueno, sí es cierto, pero esto es en promedio, ¿no? Mientras más alto esté la hemoglobina glucosilada, más impacto vamos a tener en reducción. Pero sí, el costo puede ser una ventaja, la amplia experiencia que hay con su uso, o sea, este medicamento tiene más de 70 años en uso, y alguna vez se quiso sacar o prohibir su uso, digamos, clínico, pero en algunos países, sobre todo en México, se quedó activo su uso porque había mucho temor a un efecto adverso que tiene que ver con acidosis láctica. De hecho, aquí la mencionan, acidosis láctica que producen otros medicamentos de esa misma familia que ya no están en uso. Como la fenformina, por ejemplo, esa ya no se utiliza, esa se sacó del mercado como en los años 80, 90. La cuestión es de que incluso esto, mire, que menciona aquí el libro sobre insuficiencia renal como contraindicación, ya es como relativo también. O sea, recuerden, lo que el libro dice es una cosa y lo que actualmente se conoce es otra. En pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 45, se puede utilizar todavía metformina con dosis reducidas. Incluso aunque se induzca cierto grado de acidosis, no se ha demostrado que sea una acidosis severa como para limitar su uso, y sí se ha demostrado que aún a esa dosis baja o reducida puede enlentecer no solo la velocidad del daño renal de los pacientes, sino mejorar su condición general y tener algunos efectos positivos sobre el riesgo cardiovascular. Entonces, aquí, digamos que para fines de evaluación, pues el libro es lo que vale, ¿no? Ni modo, pero yo les comento a ustedes que ya esto es un poco más flexible. Esto ha cambiado en los últimos 2 años.
Pero con pacientes que están muy descompensados, digamos que es un paciente con falla renal que está acidótico, urémico, pues ahí sí no lo voy a usar, pues si tiene falla cardíaca descompensada, si el paciente está hospitalizado por una cirugía, digamos que tuvo una hemorragia importante, o sea, pacientes que están inestables no lo tengo que usar, o sea, un paciente séptico, un paciente que tiene deshidratación, ahí no lo voy a usar, pero si el paciente es estable, lo puedo usar. Aquí está parte de lo que mencionaba ayer el doctor sobre la duda en relación a la deficiencia de vitamina B12. O sea, esa es una desventaja del medicamento, pero tiene que ver con la cronicidad del uso, de alguna forma con su dosificación también y además pues con algunos factores propios del paciente, más que todo del tipo nutricional. Pero bueno, la verdad es que esta debe ser la base del tratamiento, como lo vamos a ver más adelante cuando revisemos rápidamente las guías. Esta debe ser la base del tratamiento para pacientes con diabetes tipo 2. También se puede utilizar en diabéticos tipo 1 u otras formas de diabetes, pero nunca, por ejemplo, si es con diabetes tipo 1, no va a sustituir de ninguna forma la insulina que el paciente usa. Sí nos puede ayudar a que el paciente requiera menos insulina, eso sí, por favor, pero no crean que la metformina también es la base del tratamiento para diabéticos tipo 1, no. Allí la base es insulina. Ok, otra familia de medicamentos son los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Estos medicamentos, pues, son útiles, son buenos, reducen la absorción de glucosa, tienen mucho efecto adverso en cuanto a flatulencia y síntomas gastrointestinales, porque como reducen la absorción de glucosa, si el paciente come mucho carbohidrato, va a tener más fermentación, más producción de gas y va a estar flatulento ahí. Y los pacientes, pues, con falla renal y hepática no los deben utilizar. Pero el problema que hay principal es que es muy caro, o sea, son medicamentos muy caros, con un efecto, digamos, un impacto sobre glucosilada relativamente pobre, y además cuesta mucho encontrarlos, realmente no es que todas las farmacias lo tengan, ya casi no se usan. La otra familia de medicamentos que sí usamos con alguna frecuencia, sobre todo en combinación con metformina, son los inhibidores de la dipeptidildipeptidasa 4, los IDPP4. Estos tienen un mecanismo de acción interesante porque tienen que ver con la prolongación del efecto de la GLP-1, que es una incretina. Las incretinas son estas, la GLP-1 y la GIP, y lo que hacen es potenciar la secreción de insulina en los pacientes con diabetes tipo 2 y reducir la acción de glucagón, dentro de otro montón de efectos que tienen también. Tienen efectos cardioprotectores, nefroprotectores, o sea, tienen un montón de cuestiones. Dentro de esta familia están las gliptinas, están las que ven mencionadas acá, las que más se utilizan en la actualidad es la linagliptina, es la que más uso yo, pero también se usa mucho la sitagliptina y la vildagliptina. La alogliptina no está aquí disponible hasta donde yo sé en el mercado guatemalteco, pero en regiones de Europa y en África o Asia también se encuentra. Y la saxagliptina sí se ha utilizado, pero se usa muy poco porque tiende a provocar descompensación de falla cardíaca en pacientes crónicos. Entonces aquí casi no la usamos, la verdad es que casi no la uso. Lo que más uso son estas tres, linagliptina, cita y vilda. Aunque su impacto como monoterapia no es tan marcado, cuando la combinamos con metformina, ahí sí ya vemos que la reducción, por lo menos desde un 3.5% de hemoglobina glucosilada. Entonces ya los pacientes mientras más alto están, pues más combinación van a requerir. Las ventajas es de que en general se toleran bastante bien, como ya se utilizan más, ya no son tan caros, o sea, ya incluso genéricos que pueden pues, buscarse con aceptable eficacia y que son más económicos. Y pues sí, debemos considerar reducción de su dosis en falla renal aguda o crónica, exceptuando a la linagliptina. La linagliptina, el 95% de su metabolismo es por vía hepática, así que esta se puede utilizar sin corrección de dosis en pacientes con falla renal crónica, incluso que están en diálisis. Entonces, la usamos con frecuencia en ese contexto de pacientes. Con alguna frecuencia se pueden ver problemas de tipo urticariforme o tipo angioedema, aunque la verdad, para serles muy honestos, yo no he visto ningún paciente del montón que he utilizado este tipo de medicamentos que tenga esto como de efecto secundario. No lo he visto, pero sí existe documentación de que el efecto puede darse. Esto es algo que se utiliza con bastante frecuencia. Están las sulfonilureas, que son secretagos de insulina, y las no sulfonilureas secretagos de insulina. La desventaja de estas, que son no sulfonilureas, es que también son muy caras, son poco disponibles, aunque pues son de duración de efecto más corto, su impacto sobre glucosilada es aceptable,
pero debe limitarse su uso en falla renal o hepática. La verdad es que casi no las uso porque ya, aunque yo se lo deje al paciente, no la encuentra. O sea, ya, yo no sé si hay alguien que la esté produciendo en el mundo, de hecho, pero ya casi nadie la encuentra. Y los pacientes sí encuentran esto, o sea, encuentran glicazida, encuentran glimepirida, gliburida, que es la glibenclamida, esa es una de las más famosas aquí en Guatemala, glibenclamida, incluso viene combinada con metformina. Pero la desventaja es que, fíjense, estas, como vimos ayer cuando revisamos cómo es que se secreta la insulina, las sulfonilureas se unen a su receptor que está acoplado al el canal de potasio dependiente de ATP y lo activan de forma irreversible, o sea, hasta que se acabe el efecto del medicamento, hasta que se acabe el efecto de secreción de insulina. Entonces, tenga el paciente necesidad o no, va a estar secretando insulina constantemente. Y esto es un problema muy frecuente con este grupo de medicamentos, la hipoglucemia. También lo es en todos, pues, o sea, no es de que solo esta, pero esta con mayor frecuencia induce o tiende a inducir hipoglucemia. Lo debemos limitar, obviamente, en pacientes con falla renal o hepática. Con pacientes con falla renal casi no los uso, la verdad. Prefiero utilizar los otros, son más seguros y eficaces para mantener glucosa controlada. Pero la verdad es que sí, el costo es muy barato. O sea, esto incluso encuentran blistes de 10 tabletas por 5 quetzales de los pacientes. O sea, es de lo más accesible que hay. Entonces, en el contexto socioeconómico de nuestros pacientes, por ejemplo, en el Hospital Roosevelt en salud pública, los que más van a encontrar que usan son glibenclamida o glimepirida combinada con metformina, pues más la dieta y ejercicio, y si hay que agregar algo, ya le van a agregar insulina en cualquiera de sus presentaciones. Si el costo no es tan problemático, no digo que sea que todo el mundo lo pueda comprar, pero el paciente puede hacer un esfuerzo, entonces ya vamos a poder combinar otras cuestiones, e incluso esta nueva familia, miren, pues nueva digo porque pues es la más reciente, pero ya tiene como unos 5 años de estar en uso en Guatemala, que son la familia de los inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa número 2, o los inhibidores de la SGLT2, así lo pueden encontrar. O también lo pueden encontrar como glifosina, ¿verdad? La familia de las glifosinas. La primera que se empezó a utilizar en el mundo y aquí en Guatemala también fue la canaglifosina. Luego vinieron la dapaglifosina y la empaglifosina. También se puede utilizar ertoglifosina, pero aquí en Guatemala no hay todavía. Y de las tres, la que yo tiendo a usar con más frecuencia es la empaglifosina, ¿verdad? Por algunas situaciones. Lo que hace esta familia de medicamentos es contribuir a que el paciente tenga una mayor excreción de la glucosa por vía renal. Y entonces ayudan a reducir la glucemia de los pacientes por ese mecanismo, pero también pueden tener algún efecto sobre la secreción de insulina, de hecho, que pueda tener los riñones. Recuérdense que los riñones también pueden producir alguna cantidad de insulina, no solo las células beta. Pero bueno, la cuestión es eso, el mecanismo principal de acción tiene que ver con la excreción de glucosa y su impacto como monoterapia, pues también es oscilante, pero está alrededor del 0.5 a 1%, aunque ya cuando lo combinamos con otras cosas, pues el impacto va a ser mayor. En teoría, ¿verdad? Todo esto es en teoría, no causa hipoglucemia por su mecanismo de acción, pero un efecto muy importante es que tiende a producir que el paciente baje de peso. Los pacientes pueden bajar fácil unas 10, 8 libras solo por estar tomando estos medicamentos. También puede contribuir a mejorar la presión arterial en algunos casos. Tampoco es que bajen 10 mililitros de mercurio, pues, si bajan unos 2, 3 mililitros de mercurio en sistólica y diastólica. Y puede contribuir, porque eso sí está demostrado, a reducir el riesgo cardiovascular y el riesgo de problemas renales en pacientes con predisposición a tener esas complicaciones. Una de las desventajas principales tiene que ver con las infecciones urinarias y geniturinarias ya sea por bacterias o por hongos, pero generalmente las infecciones son pues, relativamente leves y se pueden controlar con tratamientos habituales y salvo que sea muy problemático, uno debe descontinuar este tipo de tratamientos. Pero la mayoría de pacientes, aunque hayan tenido infección, resuelven bien la infección con un esquema de antibiótico normal y pueden seguir utilizándolo sin problema. Sí hay que tener precaución si uno utiliza este tipo de productos o este tipo de medicamento en pacientes con diabetes tipo 1, porque tiende a inducir cetoacidosis normoglucémica, o en pacientes con diabetes tipo 2 que tengan una mayor dependencia de insulina. Entonces tengan precaución cuando usen esto o mejor no lo usen, ¿ya? Porque puede inducir con más frecuencia este tipo de complicación, cetoacidosis diabética normoglucémica. Tengan mucha precaución.
Aquí con falla renal moderada, aquí lo ponen como una contraindicación, pero de hecho en la actualidad ya no es contraindicación, sino al contrario, es una indicación de utilizar este tipo de medicamentos porque se ha demostrado que en pacientes con falla renal moderada puede enlentecer la velocidad del deterioro e incluso reducir la albuminuria de estos casos. O sea, sí tiene un efecto protector. Esto, como les decía, Harrison va muy atrasado, pero aquí ya le ponen como contraindicación, pero no es contraindicación. Ok, y la última familia de medicamentos orales que vamos a discutir son las glitazonas o tiazolidionas. Estas, la verdad, para serles honestos, esta familia de medicamentos es la única que sí funciona como un sensibilizador de insulina. Muchos decimos, es que la metformina sensibiliza la insulina. No, la única que reduce resistencia a la insulina son las glitazonas. De todas las que había, las únicas dos que siguen en uso clínico son la pioglitazona y la rosiglitazona, aunque ya rosiglitazona casi no se encuentra. Digamos que la responsable de esta situación de que se dejara de utilizar con frecuencia fue una doctora de origen, creo que era canadiense o algo, pero publicó como en el año 2008 un metaanálisis en relación al uso o al impacto cardiovascular del uso de glitazonas en pacientes de alto riesgo diabéticos. Y entonces encontró que había una mayor tendencia a tener esos pacientes a tener problemas cardiovasculares, y entonces todo el mundo saltó y empezó a casi que a proscribir su uso, ya hicieron pues hogueras para ir a quemar la medicina ahí a las hogueras, no, eso no. La cuestión es que todo el mundo la dejó de usar y si se dio un impacto negativo en su utilización. Tampoco estoy diciendo que sea lo mejor del mundo, pues si son útiles. Y vean, incluso el efecto es bastante bueno, muy parecido a metformina. Pero el problema es que, digamos, para el tipo de paciente que vemos, nos cuesta mucho. Primero, es poco disponible. O sea, cuesta mucho que los pacientes lo encuentren aquí en Guate. Segundo, es muy caro. O sea, también es mucho más caro si hablamos de una metformina genérica. Y aunque sí reduce los requerimientos de insulina, con mucha frecuencia tiende a producir edema periférico, descompensación de falla cardíaca, aumento de peso, problemas también de inducción de osteoporosis o fracturas por osteoporosis, edema de la mácula. O sea, uno tiene que seleccionar muy bien a qué paciente le va a convenir utilizarlo. ¿Cuál sería el paciente ideal para esta intervención? Pacientes que tengan obesidad o sobrepeso, con resistencia a la insulina clínicamente, digamos, aparente, o sea, que tengan acantosis y todo lo demás, y que tengan hígado graso, y que obviamente sean diabéticos también, porque de hecho, dentro de los medicamentos que más impacto tienen para reducir la progresión de hígado graso en pacientes que la padecen, pues también están las glitazonas. En algún momento, pues tal vez nos da tiempo de discutir ese tema, pero sí tenemos que seleccionar muy bien a qué paciente le vamos a indicar este tipo de terapia. Ok. Los agonistas de amilina, estos ya son terapias parenterales, o sea, las otras eran orales, estas son inyectadas. Esta cuestión de agonistas de amilina se las pongo aquí porque está en el libro, pero la verdad es que nunca la he usado, es muy cara. Los pacientes dicen que sí les ayuda y todo, pero pues, para usar esto con lo caro que es, mejor usamos esto, o sea, la familia de los agonistas del receptor de GLP-1. Estos medicamentos lo que hacen es inducir una mayor secreción de insulina, una menor secreción de glucagón, retrasan el vaciamiento gástrico, inducen mayor saciedad, ayudan a mejorar la producción de algunas hormonas que tienen que ver con el metabolismo de la grasa a nivel periférico y central. O sea, tienen un montón de efectos benéficos. Y en la actualidad también se ha visto que tienen protección renal y protección cardíaca. Incluso aquí vean cómo lo ponen como contraindicación, ¿verdad? Las enfermedades renales, pero realmente hay que saber hasta dónde puedo yo ayudar a mi paciente a mejorar. Tal vez uno de los puntos importantes con esta familia es que sí, siempre pregunten en los antecedentes si el paciente ha tenido algún familiar afectado con carcinoma medular de tiroides, o sea, no con carcinoma papilar o folicular, con carcinoma medular, o antecedentes de enfermedades pancreáticas, tumores, pancreatitis crónica, cuestiones así, porque de repente ahí tal vez no sea el paciente ideal para usar esta familia de medicamentos. Pero por lo general se utilizan pues, de forma amplia, son relativamente bien tolerados, aunque tienden a producir pues, náusea, dolor en el sitio de la inyección, pues son parenterales, incrementa el riesgo de hipoglucemia si ya está en uso combinado con otros medicamentos, pero sí pueden inducir pérdida de peso. Esto de no producir hipoglucemia, siempre tómenlo con cautela, porque el libro lo dice, pero la verdad es que
cualquier cosa que usen para la diabetes o para la glucosa puede inducir hipoglucemia. Entonces tengan cuidado. Y el efecto de enfermedades cardiovasculares es que reducen el riesgo de problemas cardiovasculares, una combinación de intervenciones por cateterismo, de infartos, muerte por causas cardíacas, o sea, tiene un impacto positivo en este riesgo. Y también pueden tener un impacto positivo en la progresión de problemas renales con nuestros pacientes con diabetes. El porcentaje como monoterapia, ¿no? Esto es como monoterapia, de reducción de hemoglobina glucosilada puede ser de hasta 1%, pero como casi siempre lo usamos en combinación con otros tratamientos como metformina o inhibidores de DPP4 o inhibidores de SGLT2 también, pues el impacto puede ser mayor. Y de insulina, ya platicamos. Del tratamiento nutricional y la actividad física, también ya conversamos el día de ayer, pero la verdad es que tiene que ser la base de todo. O sea, de esto casi no les van a hablar nunca en los congresos, en las reuniones médicas, en los viajes que lo inviten las casas farmacéuticas o los eventos patrocinados. O sea, de esto casi no les van a hablar, pero es lo más importante. O sea, recuerden siempre que está en la base. Y les compartí en el grupo de chat las guías alimentarias pues, para Guatemala, que tiene pues consejos interesantes, pero como les platicaba yo ayer, son cosas muy generales. O sea, pues sí las tenemos que conocer, pues, porque pues hay muchos mitos que los pacientes tienen en relación a lo que pueden o no pueden comer y que les dijeron que era diabético, entonces no puede comer tal cosa. Entonces uno ya los puede orientar mejor, pues para que tengan un poco más de certeza y libertad de seleccionar sus alimentos, de acuerdo a lo que nos gusta a los chapines comer y lo que podemos comer también. O sea, tampoco no es de mandarlos a comprar comida al extranjero. Entonces, si yo tengo un paciente con diabetes tipo 2, tengo que individualizar, tengo que contextualizar el caso de mi paciente y saber hasta dónde lo debo llevar. La base del tratamiento es el manejo nutricional, la actividad física, manejo de las emociones, que duerma bien y todo, y metformina. O sea, esta es la base de todo. Luego de un periodo de intervención, que no debe ser muy prolongado tampoco, no debe ser mayor de unos 2-3 meses, yo tengo que cuantificar cuánto ha mejorado mi paciente y de acuerdo a eso, pues ya ir evaluando otros tratamientos o insulina si fuera necesario. El ciclo se repite y se repite hasta que yo logre las metas de tratamiento que comentamos ayer. Esta es, digamos, un cuadro que resume bastante bien las últimas o las más recientes recomendaciones de la unión entre la Asociación Americana de la Diabetes con la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. Estas dos asociaciones desde hace un par de años empezaron pues, a tratar de unificar criterios o recomendaciones para hacer sus guías. Y cuando les hablen de guías, por favor, de aquí en adelante, ustedes siempre recuerden que son esos, son solo guías. O sea, no son tampoco, no están escritas en piedra, pues, de que, es que como aquí dice, entonces le tengo que poner otra cosa, le tengo que poner la otra, si no, pues ya no sé qué darle, no. Tienen que irse adaptando a lo que pueden hacer o no, o al contexto mismo del paciente. Entonces, más o menos ir orientando. Como pueden ver acá, la primera línea de tratamiento es el uso de metformina con todo lo que comprende el estilo de vida, incluyendo manejo de peso y actividad física. Yo tengo que estar constantemente reevaluando el impacto de mis intervenciones con mi paciente y volver a planificar. Si además de esto, o sea, de metformina y estilo de vida, no mejorase mi paciente, entonces yo tengo que ya tomar en cuenta si mi paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado de tener pues problemas, o si lo ha tenido, si ya tiene enfermedad, por ejemplo, un infarto, tiene una angina, tiene falla cardíaca o falla renal crónica, y si la tiene, entonces debo de ir ya orientando el uso de mis próximos medicamentos. Por ejemplo, si lo principal son los temas cardiovasculares, entonces además de metformina y estilo de vida, ya debería yo de considerar asociar a mi paciente ya sea un inhibidor de SGLT2 o un análogo de GLP-1 como siguiente intervención. Pero si el paciente permanece fuera de rango de tratamiento, pues ya, si empecé con la glifosina, le dejo una GLP-1, o si empecé al revés, si empecé con un análogo de GLP-1, le dejo una glifosina, pues para siguiente paso. Y luego, si el paciente no mejora, entonces ya voy a ir viendo qué otra cosa le puedo agregar, ¿no? O sea, podría yo agregar una glitazona, aunque hay que tener cuidado por lo de cardiovascular, recuérdense, o un inhibidor de B4, o tal vez empezaría insulina también basal, y de último, miren, dejan ahí las sulfonilureas.
Si por otro lado el problema principal de mi paciente es falla cardíaca, de hecho cuando vieron la clase de falla cardíaca con el doctor Velázquez, ya ahora esta familia de medicamentos, las glifosinas, ya está aprobada para su uso en el contexto de falla cardíaca, aunque el paciente no tenga diabetes, o sea, ya es tratamiento de falla cardíaca. Pero particularmente si es diabético y encima tiene falla cardíaca, pues de plano tengo que ponerle un inhibidor de SGLT2, ¿correcto? Y de ahí en adelante, pues ya tengo todas las otras familias de medicamentos disponibles. Si el problema es nefropatía, principal, si es el problema dominante o predominante con mi paciente, entonces aquí, preferentemente, voy a utilizar un inhibidor de SGLT2 como terapia secundaria o como segundo tratamiento, mejor dicho, y considerar en todo caso ya posteriormente si agrego un análogo de los receptores de GLP-1 y dejar para el final ya las combinaciones como otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, con, no sé, con un poquito de insulina de repente o un inhibidor del LP4, o sea, ya voy seleccionando otros tratamientos. Si mi paciente no tiene estas cuestiones, o sea, no tiene falla cardíaca, no tiene falla renal, no tiene una enfermedad cardiovascular establecida, también voy a ir seleccionando a mi paciente. Si mi preocupación principal es la hipoglucemia, por ejemplo, en pacientes ancianos que tengan algún otro factor de riesgo para hipoglucemia, entonces después de metformina y estilo de vida, yo voy a ir escogiendo las diferentes opciones, pero vean cómo efectivamente ya para etapas muy, muy posteriores van dejando a las sulfonilureas por el riesgo mayor que hay de que tengan hipoglucemia los pacientes, ¿correcto? En cambio, si el problema es el peso, ahí sí de plano de base tengo que escoger un inhibidor de SGLT2 o un análogo de receptor de GLP-1, porque estas son terapias que también impactan de forma positiva en el peso de mi paciente, o sea, lo ayudan a bajar de peso o inducen pérdida de peso. Y dejan para el final, ¿bien?, las sulfonilureas. O sea, en el medio podemos agregar otro montón de cosas, incluso insulina basal. Pero aquí encajaría la mayoría de nuestros pacientes, ¿no?, cuando el costo es el problema principal. Cuando el costo es el problema que yo debo, o el factor que tengo que tomar en cuenta de forma más importante, además de metformina y estilo de vida, entonces pues ya, ¿no?, me queda solo la opción de sulfonilureas o las glitazonas, pero esto es en Estados Unidos y Canadá, recuérdense, para Guatemala las glitazonas son caras también, entonces ya tendríamos como opción agregar sulfonilureas, o si no, pues ya pensar en una terapia con insulina, pues que dependiendo de la insulina que el paciente pueda comprar, pues también hay unas que no son tan caras, ¿no?, que no son baratas tampoco, pero puede acceder a ellas. Incluso en el Hospital Roosevelt hay algunos, digamos, posibilidades de ayudar a pacientes que de plano tengan muy escasos recursos a través, pues, de la unidad de endocrinología, donde ahí, pues, ya la doctora que está de jefa actualmente en la unidad les puede, pues, incluir en un programa de que el hospital les da su insulina, pues, pero la verdad es que no, tampoco podemos ayudar a todo el país, ¿no? O sea, eso es solo para casos muy seleccionados. Ok. Tratamientos novedosos, de lo que hablábamos ayer sobre trasplante de células beta. Cada vez se tienen mejores resultados con esta intervención, pero los resultados no son tan buenos como para decir que a todo mundo hay que ponerle ya, trasplantarlo de células beta. Les va bien más o menos en la actualidad hasta 1 o 2 años, cuando mucho, pero después de ese tiempo empiezan inevitablemente a tener pérdida de la masa funcional de células betas que tienen, pues, como resultado del trasplante, y ya van requiriendo otra vez terapias con insulina. La cirugía bariátrica ha ido ganando terreno en los últimos años porque, pues, no solo es un tratamiento para la obesidad como tal, sino en pacientes que tienen obesidad y además tienen mucho problema metabólico, sobre todo diabetes. Después de la cirugía hay una serie de cambios que dependen no solo de la pérdida de peso que tienen, sino de la readecuación de la producción y la regulación de una serie de factores hormonales que tienen alterados los pacientes diabéticos, que ayudan al paciente, pues, no solo mantenga la pérdida de peso, sino que mejore metabólicamente y deje de utilizar un montón de medicamentos que había usado antes para mantener su glucosa controlada, su presión, sus lípidos. Entonces sí es algo que puede ayudar en casos seleccionados, pues, pero pues tampoco podemos operar a todo el mundo, pues, a todos los obesos. Imagínense, operar a todos los obesos diabéticos del país implicaría un costo tremendamente alto. O sea, esto no es para todos los pacientes. Y para pacientes ya sea con diabetes tipo 1 o pacientes con diabetes tipo 2 de muy irregular o difícil control, pues las bombas de infusión, que en la actualidad no solo son más eficaces, sino también son más accesibles, siguen siendo caras, o sea, no es que sean baratas, pero algunos seguros médicos pueden dar cobertura a la mayor parte de lo que implica que el paciente, pues, use una bomba de infusión,
son más prácticas ahora. Las primeras bombas de infusión eran del tamaño de una habitación, o sea, imagínense, hay una foto de una niña ahí, fue la primera que tuvo una bomba conectada, la primera en la historia, y está recostada la niña en su cama, digamos, de hospital, y la bomba de infusión es del tamaño de la pared que está atrás de ella. Actualmente las bombas de infusión pues, son del tamaño de un celular, más o menos, y se pueden pues cargar ahí, son portátiles, se comunican de forma continua y de forma inalámbrica con sensores que el paciente tiene conectados con microfilamentos a nivel subcutáneo para estar midiendo en tiempo real cómo están sus glucosas, y a la vez están programadas con algoritmos matemáticos que permiten que el aparato tenga como una especie de predicción de los cambios que va a tener de acuerdo a la hora del día o lo que va a comer, e ir como imitando cada vez mejor lo que habitualmente debe hacer la célula beta pancreática. O sea, cada vez nos estamos acercando más al concepto del páncreas artificial. Entonces ya hemos avanzado muchísimo esto. Y en la colocación de bombas de infusión en pacientes con diabetes tipo 1 tiene un impacto positivísimo en reducción de hipoglucemia, en reducción de riesgo de problemas cardiovasculares, sobre todo cuando el paciente no ha estado bien controlado con otros esquemas de tratamiento. Rápidamente vamos solo a mencionar un par de complicaciones por hiperglucemia en pacientes con diabetes. Las dos básicas son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Al final de cuentas son como los dos espectros o las dos partes del mismo trastorno. Los pacientes lo que tienen es hiperglucemia, tienen deshidratación, tienen formación de ácidos a nivel corporal, o sea, entran en acidosis de forma variable, en acidosis, y también pueden tener cetonuria. Los componentes principales para el diagnóstico de cetoacidosis diabética, de hecho, son esos: hiperglucemia, que por lo general va del rango de 250 a 350, presencia de cetonas plasmáticas o en orina abundantes, y acidosis metabólica, ¿verdad?, con alteración importante del bicarbonato y el pH arterial. Los pacientes que tienen síndrome hiperosmolar hiperglucémico tienden a tener un nivel de glucemia mucho mayor, por lo general arriba de 600, 800, fácil. Yo he visto, recuerdo casos ahí en el Roosevelt de más de 800 o 1000 de miligramos de glucosa, como que tuvieran un dextrosa ahí circulando en la sangre en vez de sangre, imagínense eso. La creatinina se puede aumentar en ambos casos, aunque se tiende a aumentar de forma más importante en síndrome hiperosmolar hiperglucémico, porque tienden a estar más deshidratados cuando llegan a la emergencia. No forma tantas cetonas, pero puede haber acidosis si el paciente ya está muy deshidratado y pues si el bicarbonato empieza a descender por acidosis láctica, por mala oxigenación tisular. El tratamiento es muy parecido, los síntomas también se tienden a aparecer, o sea, son variables, pero cuando el paciente tiene principalmente cetoacidosis, no hay tanta alteración de su estado de conciencia, pero sí tienden a tener náusea, dolor abdominal, disnea, tienen la respiración de Kussmaul, que es una especie de taquipnea con hiperpnea, tienen el aliento cetóxico, el aliento como a frutas fermentadas. Cuando están muy mal y muy deshidratados, sí pueden empezar a tener alteraciones de la conciencia, pero estas manifestaciones de la conciencia o alteraciones de la misma se dan con más frecuencia en pacientes con síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Factores desencadenantes son muy parecidos para ambos, tanto para cetoacidosis como para síndrome hiperosmolar, pero incluyen pues una inadecuada administración de insulina, o sea que el paciente deje de usar la insulina que estaba usando, que tal vez es un factor muy importante en nuestro medio. Infecciones de cualquier tipo, infarto, uso de drogas, embarazo también puede ser un factor que haga que los pacientes se entren en este cuadro. Y pues el tratamiento principal es hidratación, insulina en infusión y reposición de potasio. Aunque ustedes van a ver que en el libro también se menciona que pues puede usarse fosfato, por ejemplo, o bicarbonato, solo en casos muy seleccionados, no son para todo el mundo. Si el pH está muy bajo, si está bajo de 7, entonces tal vez sí usar un poco de bicarbonato, pero el tratamiento de esto es líquidos, insulina y uso de potasio. Fósforo, por ejemplo, si el paciente está desnutrido o si, digamos, ya está ventilado y no sale ventilado, pues hay que reponer fósforo. Entonces ahí sí puede beneficiarse. Y siempre buscar otros problemas, ¿no? Buscar si el paciente tiene algún factor que desencadenó y tratarle una infección, por ejemplo. Cuando ya estamos haciendo el traslape, pues vamos cambiando de infusión de insulina continua hacia un esquema ya con insulina basal bolus, como lo vimos en las gráficas que revisamos hace un rato. Y en complicaciones,
Lo que quiero que recuerden es que hay diferentes tipos de complicaciones. Los dos grandes grupos de complicaciones son los microvasculares y las macrovasculares. Dentro de las microvasculares están todas las oftalmológicas, o sea, retinopatía, problemas de la mácula, neuropatía sensorial motor, autonómica, nefropatía, con presencia de albuminuria o deterioro de la función renal. Y las macros básicamente tienen que ver con riesgo de problemas cardiovasculares como cardiopatía, o sea, un infarto, una angina de pecho, obstrucciones de arteria periférica, enfermedad vascular cerebral. Pero al final puede haber otro montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de glaucoma y cataratas. Fíjense, pues, no es que la diabetes como tal induzca estos problemas, pero sí acelera que los pacientes que tienen predisposición ya hereditaria a tener estos problemas oftalmológicos tengan una manifestación no solo más temprana, sino más severa. De hecho, el glaucoma es una causa muy importante de ceguera en el mundo. Es la segunda causa de ceguera médica o de origen médico después de diabetes. Pero si el paciente es diabético y encima tiene glaucoma, va a tener un cuadro más difícil de controlar. Lo mismo pasa con las cataratas, ¿no? Pero también está predispuesto a infecciones, problemas dermatológicos, alteraciones gastrointestinales. Esto es bastante frecuente. El 33-40% de los pacientes con diabetes tienen algún tipo de trastorno gastrointestinal, problemas geniturinarios con disfunción sexual, uropatía, infecciones en área geniturinaria, problemas periodontales. De hecho, los problemas de periodontitis pueden ser un factor de riesgo para diabetes, para infartos, para eventos vasculares, para otro montón de cosas. Entonces, a los pacientes siempre hay que revisarles su boca y enviarlos a un chequeo no solo oftalmológico, sino odontológico también. Y alteraciones de la audición que también se pueden dar en pacientes con diabetes solo por estar mal controlados. Estimados doctores y doctoras, con esto voy a dar por concluida la parte de la discusión del tratamiento y pues yo quiero recordarles esto, digamos, como una forma de reflexión. No, las vicisitudes que existan en la vida siempre pues nos van a abundar, de hecho, pero más que esas situaciones nos vayan definiendo a nosotros como personas, lo que nos debe definir realmente es nuestra propia actitud ante esos eventos adversos, ante la adversidad, ante los problemas. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar esa situación? ¿Qué es lo que nos conviene hacer? Siempre hagamos una introspección, una reflexión bien concienzuda de cuál es la mejor actitud que podemos tener ante cada evento que nos vaya a afectar, pues porque al final nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino a todas las personas que nos rodean también de alguna forma y también impactan en nuestro futuro. Estamos en esta profesión por esto, ¿eh? Por vocación. Aunque tampoco somos ángeles, siempre también tenemos que recordar que tenemos familia y tenemos que mantener a nuestra familia, pues nunca regalen su trabajo, por favor. Algún día tal vez también podamos hablar de temas de cómo cobrar hasta eso. Eso sí nos enseña luego a cómo hacer los cobros. Doctores y doctoras, es un gusto para mí estar con ustedes y dejo un espacio para... Doctor, muchísimas gracias.